Los pueblos indígenas de muchas naciones, cuando son pueblos guerreros, no cuando son pueblos agrícolas, sino guerreros, suelen utilizar algunos utensilios o máscaras de ciertos animales como tratando de invocar la característica y la fuerza de este animal. Por eso hay indígenas, sobre todo jefes de tribu, que les gusta ponerse una cabeza de león sobre la cabeza, o de oso, o de leopardo, o de algún otro animal. Ese atuendo hace parte de aquello que el ser humano en el fondo de su corazón quiere tener. La característica del leopardo, la fuerza del oso, la, la astucia sexual del león. Pero yo pienso que independientemente de que en algún momento uno pueda querer tener una característica de alguno de estos animales, ¿qué tal si nosotros nos ponemos a pensar en lo peligroso que llega a ser que uno en vez de humanizar su vida, la bestialice? Cuando hablo de bestializar la vida, me refiero al hecho de que nosotros tengamos comportamientos instintivos de ciertos animales, al punto de que muchas veces nosotros terminamos siendo personas que hacemos daño. Humanizar la vida, llegar a ser el ser humano modelo en Cristo, es muy procesual, es lento, pero debe ser una cosa siempre como de nunca acabar, que usted sienta que cada vez es un mejor ser humano que no pague egoísmo con egoísmo, violencia con violencia, rencor con rencor, odio con odio, sino que usted sea capaz de deslindarse de ese círculo y que en algún momento llegue a decir, yo no quiero ser como todo el mundo es. A mucha gente lo que le gusta es ser como todo el mundo es. Y lo suelen decir así, si los otros lo hacen, ¿por qué yo no lo voy a hacer? No, ser cristiano es hablar lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Aunque los otros lo hagan, yo no lo voy a hacer. Eso es sacar de nosotros la mejor versión. Y para esto estamos aquí. Para esto tiene que servirnos a nosotros la fe. Porque ¿qué tal nosotros ser creyentes en Cristo y simplemente ser bestias como los demás, violentos como los demás, agresivos como los demás? Estos días nosotros estamos leyendo uno de los libros más densos, más misteriosos y difíciles de entender, que es el libro de Daniel en el Antiguo Testamento junto con el libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Ambos libros son muy densos y complejos porque su literatura y su, y su género literario es un género literario que llama género apocalíptico, donde está lleno de muchos signos, de muchas visiones, de muchos sueños, de muchos animales, de muchas cosas, de muchos colores que requieren ser interpretados. Y por eso a veces puede resultarnos a nosotros difícil entenderlo. Hoy nos encontramos con una nueva visión de Daniel. Recuerden que a días anteriores hubo sueños a los que se les pidió el favor de poderlos interpretar. Ahora ya no es un sueño, ahora es una visión. Y en esta visión dice Daniel que ve cuatro bestias, tres identificables y una sin identificar que no tiene nombre. Las cuatro bestias son un león, un oso, un leopardo y una bestia terrible que no parece un animal, simplemente dice, tiene un cuerno en la frente, tiene unos dientes afilados de metal que coge y que destruye todo cuanto está a su paso. Cada uno de estas bestias tiene su propio significado. Pero empieza Daniel diciendo que en una oportunidad tuve una visión nocturna. Vi que los cuatro vientos del cielo agitaban el océano. El océano es el símbolo del mar, es el símbolo del caos, del desorden, de lo que no está organizado.
Y empieza la visión de Daniel diciendo que hay cuatro vientos. Los cuatro vientos son todas las fuerzas de Dios tratando de darle orden al caos. La forma como Dios llega a nuestra vida tratando de darle orden a todo lo que está desorganizado. Donde hay caos, Dios pone su orden. Por eso cuando la vida es caótica, que de ahí viene caos, caótico viene de caos, de desorden. Cuando la vida es caótica, el único que puede ponerle orden a ese caos es el Señor. Y dice que vi cuatro bestias gigantescas. La primera era como un león con alas de águila. Características del león. Al león lo llaman el rey de la selva, pero el león es el animal que menos debería ser el rey de la selva. El león lo único que sabe es aparearse y esperar que la hembra le traigan comida, porque los leones no son los que cazan, son las leonas. Pero el león, cuando es el macho dominante, se aparea con todas las hembras. Hubo una información que escuché por la radio mirando por qué le llamaban al león el rey de la selva. Y me llamó muchísimo la atención que el león durante las 24 horas del día, por lo menos 16 horas se aparea. Claro, como tiene que aparearse con todas las hembras, entonces tiene que cumplirle a todas para poderlas preñar cuando es el macho dominante. Y el resto del tiempo duerme. El león en el sueño de Daniel es la manifestación del instinto sexual desordenado. Pero este león tiene alas, tiene cuatro alas. Y ese instinto sexual desordenado es cuando uno pretende creer que por sus impulsos eróticos y por su fuerza para poderse aparear, para poderse tener relaciones sexuales, uno se puede llegar a sentir el macho dominante y una persona con poder simplemente porque tiene poder sexual. Pero en el sueño, el león pierde las alas, le arrancan las alas. Miren cómo lo dice el texto. La primera era como un león con alas. De pronto vi que le arrancaban las alas, la alzaron del suelo y la pusieron en el suelo. Como quien dice, las alas son arrancadas para aterrizarnos y para que nosotros dejemos de pensar que porque hay impulsos eróticos y que porque hay fuerza sexual y que porque hay dominio sexual, uno tiene poder sobre los demás. Ese es el primer signo de la bestia. El león simboliza la fuerza sexual, la fuerza erótica, que obviamente cuando no está regulada por la razón y por la voluntad, lo vuelve a uno sencillamente una bestia. Uno puede ser sexualmente una bestia. Después aparece un segundo animal que es el oso. La característica del oso es la fuerza que es capaz con su garra de destrozar su presa. Dice el texto bíblico, había una segunda bestia semejante a un oso, con tres costillas en la boca entre los dientes. Ese oso que simboliza la fuerza hace parte de esa sensación como de dominio y de poder violento que nosotros en el corazón podemos anclar para dominar a los demás. Ahí vemos ya dos formas de intentar dominio sobre los otros. Dominio sexual. Hay gente que tiene dominio sexual sobre los otros. Y por eso, con todo respeto lo voy a decir, pero para que lo podamos entender. Cuando una mujer quiere castigar a un hombre, le quita el sexo, porque sabe que muchas veces con eso lo doblega. Yo siempre recuerdo hace años, para allá por el Cauca, hubo una manifestación de mujeres que tomaron la decisión de no volver a tener relaciones sexuales con sus maridos
hasta que ellos no arreglaran la carretera de la vereda que se había dañado. O destapan la carretera o con nosotras no cuenten. Y la destaparon en poquitos días. Existe entonces el dominio sexual y existe entonces el dominio violento. Si no es con sexo, es con fuerza. Te puedo destruir. Después aparece un tercer animal que es el leopardo. Dice, después yo seguía mirando y vi otra bestia como un leopardo. Esta bestia tenía 4 cabezas. ¿Cuál es la característica del leopardo? Que es el animal más veloz que existe sobre la tierra. Puede correr hasta 70 kilómetros por hora. Lo que significa que un leopardo difícilmente una presa se le escapa por su velocidad. Símbolo de la astucia. Pero las 4 cabezas representan 4 formas de pensar. La ambivalencia que existe entre un pensamiento y otro, entre este y este otro, es la astucia del dominio mediante el raciocinio, que no, si no te convenzo con un argumento, primera cabeza, te convenzo con otro, segunda cabeza. Y si ninguno de estos 2 te sirve, tengo otros 2 más para 4 cabezas. Tengo la astucia del pensamiento, del discurso, del verbo, lo que nosotros en el lenguaje coloquial llamamos nuestra labia. Este sí tiene mucha labia y es capaz de convencer a cualquiera. Llevamos ahí entonces 3 fuerzas dominantes. La fuerza erótica del sexo, la fuerza de la violencia y la fuerza de la convicción, pero de la convicción que engaña. Porque si hay 4 argumentos distintos para lograr algo, significa que ninguno de los 4 argumentos es verdadero. Y aparece una cuarta bestia, dice, después contemplé una cuarta bestia, no tiene forma de animal, simplemente dice, terrible, espantosa, extraordinariamente fuerte, con dientes de hierro, las sobras las pateaba con las pezuñas, era distinta a las bestias anteriores, tenía 10 cuernos, vi los cuernos y de entre ellos salía otro cuerno pequeño y arrancaron ante él 3 de los cuernos precedentes. Aquel cuerno tenía ojos humanos y una boca que profería insolencias. Esa cuarta bestia es el símbolo de la degradación absoluta del ser humano cuando el ser humano se deshumaniza. Cuando nosotros, lejos de ser como Dios pensó que tendríamos que ser, nosotros terminamos teniendo comportamientos de león, de oso y de leopardo. Cuando las fuerzas que impulsan nuestra existencia son simplemente dominantes mediante el sexo, mediante la fuerza y mediante la argumentación. Pero cuando nos deshumanizamos de tal forma que somos capaces de llevarnos por delante al que sea para poderle destruir y para poderle devorar. Dice que cada cuerno tiene ojos, lo que significa que hay una astucia para saber contemplar todas las variables y todas las posibilidades. Esta persona deshumanizada es una persona muy astuta, es una persona muy inteligente, capaz de conocer qué hay en el corazón de cada ser humano y de darle a cada ser humano, según su necesidad, lo que requiere. Ahí están las 4 bestias representadas, todas destructivas. La fuerza erótica, sin raciocinio, deshumaniza. El poder, sin raciocinio, deshumaniza. La astucia, sin raciocinio, deshumaniza y lo convierte a uno en una bestia de dientes, de, de dientes de hierro y de cuernos en la cabeza. El ser humano más arrastrado, pero inteligente, que quiere dañar a los otros seres humanos. Pero la visión no termina allí. Sigue diciendo el libro de Daniel. Miré y vi que ponían unos tronos. Un anciano se sentó. Ese anciano representa la sabiduría de Dios, el Padre del cielo.
blanco como la nieve su vestido, su cabellera como lana limpísima. Miles y miles lo servían, millones estaban a sus órdenes. Todas las bestias terminan algún día postrados ante el trono de aquel anciano. Todo, como dice la Sagrada Escritura, es puesto como escabel de los pies de Dios. Todos terminamos sometidos a Él. Todos tenemos que aprender a reconocer lo que va a decir más adelante el texto. Yo seguía mirando y mirando y vi una especie, oigan esta expresión, de hijo del hombre entre las nubes del cielo. Ese hijo de hombre representa dos cosas. A Cristo, que se llamó a sí mismo, Cristo lo dijo de él mismo, yo soy el hijo del hombre, tomando esa expresión de la profecía de Daniel. Pero también es una manifestación del hombre que ha llegado al modelo perfecto. Lo contrario a la bestia de cuernos y de dientes de hierro es el hijo del hombre. Uno puede llegar a ser como la bestia de los cuernos y los dientes de hierro, o uno puede llegar a ser como el hijo del hombre. Todo depende de la capacidad humanizante o deshumanizante que tengamos en nuestro corazón y de nuestra presencia delante del gran anciano que se sienta con su vestido blanco y su cabellera como lana limpia. Todo depende de cuál es nuestra relación con Dios. Mientras mejor sea nuestra relación con el anciano, más humanos somos y llegamos a ser como el Hijo del Hombre. Mientras más lejana o nula sea nuestra relación con el anciano, más deshumanizados somos y más bestia nos vamos a convertir. ¿De qué depende la humanización? De la relación con Dios. Cuando nosotros hablamos de seres deshumanizados, aquellos que son capaces de matar, de descuartizar, de ocultar, de dañar, estamos hablando de la deshumanización. Cuando nosotros hablamos de seres deshumanizados, estamos hablando de todos aquellos que lejos de Dios, en vez de llegar a ser el modelo del Hijo del Hombre, terminan siendo justo todo lo contrario. Pero ¿dónde está ese Hijo del Hombre? Dice, entre las nubes del cielo. ¿Qué simboliza las nubes? La trascendencia, el sentido de trascendencia que los seres humanos tenemos. Ahora sí, tratando de interpretar todo el sueño, ¿cómo lo podríamos sintetizar de una manera lo más simple posible, si acaso se puede? Todo ser humano tiene en su corazón fuerzas impulsivas mediante las cuales quiere tener dominio sobre los demás. Todos tenemos hambre de dominio, ganas de dominar. Cuando no se domina con el sexo, se domina con la fuerza. Y cuando no se domina con la fuerza, se domina con el peso de la argumentación. Pero todas esas cosas juntas terminan convirtiéndolo a uno en una bestia. Por lo tanto, sí es posible bestializar nuestra vida. Eso es posible. Y es peligrosamente posible, porque si nosotros estamos lejos del anciano sentado en el trono, si estamos lejos de Dios, perdemos nuestra posibilidad de poder llegar a ser como el Hijo del Hombre, como Cristo. O somos bestias o somos santos. O somos astutos o somos redimidos. Todo depende de qué tan cerca está usted de Dios. Usted decide. Mientras más cerca de Dios, más se humaniza. Mientras más lejos, más se bestializa. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.